Hola, saludos, bienvenidos a esta actividad. Hoy vamos a estar compartiendo lo que tiene que ver con el código de ética. Mi nombre es Jonathan Ramírez, estudiante de la maestría en gerencia de empresas agropecuarias en la Universidad Experimental Sur del Lago Jesús María Semprún, UNESUR. Y bueno, vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver con el código de ética, comenzando desde su conceptualización, los objetivos, las, los elementos que lo conforman, cómo se elabora, entre otras cosas. Bien, en relación al código de ética, podemos decir que es un documento que está conformado por normas y principios éticos para regular el comportamiento de los individuos que forman parte de una organización, incluyendo a sus directivos. Y este código de ética no prevalece sobre las disposiciones legales, es decir, sobre las leyes, más aún busca una excelencia mayor a la que obliga la ley vigente. Esto según Vieira en el año 2015 y Ceres. Bueno, aquí para detallar algunos aspectos bastante importantes que yo he considerado subrayar, es que el código de ética no es más otra cosa que un documento, pero no es cualquier documento, es un documento que está eh, generado bajo un proceso riguroso en las organizaciones y este documento es contentivo de normas y principios éticos. No son cualquier tipo de normas ni cualquier tipo de principios, son principios y normas éticas. ¿Para qué? Para reprimir, para acosar, no, para regular. ¿Y qué es lo que regula este documento? Bueno, regula el comportamiento de cada uno de los elementos, cada una de las personas, de los colaboradores que forman parte de una organización. Y esto incluye también a los directivos, o sea que es un documento de comportamiento general y completo de todo lo que tiene que ver en la organización. Y bueno, no está por encima de las leyes, pero siempre se busca un nivel superior de excelencia, aunque no esté por encima de la ley, siempre está de cierto modo vinculado a la ley, porque, bueno, las normativas que sean allí sustentadas sí, las normas que allí estén contenidas en ese documento, pues tienen de algún modo que ver con el hecho legal, con el marco legal, con las leyes de ese país donde esa organización funcione. Por supuesto que entonces el código de ética tiene que, de cierto modo, tener eh, una, un apego a ese carácter legal, pero nunca está por encima de la ley. Lo único que sí tenemos que estar conscientes es que siempre busca un nivel de excelencia alto, que pueda garantizar su aplicación y su óptimo desarrollo. El código de ética tiene una importancia. Tenemos que saber para qué es importante el código de ética. Y aquí hay varios aspectos fundamentales que yo resalté y que quiero profundizar. Tienen que ver con el hecho de que el código de ética nos sirve de guía y de ayuda. ¿A quiénes? Bueno, a todos los miembros de la organización. ¿Para qué? Para que se puedan comportar correctamente. ¿Y de dónde proviene? Proviene de los valores de la institución, de esos valores institucionales. Por eso es tan importante que cuando se crea o se origina un código de ética previo a su creación, pues la empresa, la institución deba tener ya estandarizados sus valores. Y a partir de esos valores, por supuesto, se genera una cultura organizacional y el código de ética va a guiar y a ayudar en ese recorrido que cada uno de las personas que forman parte de esa organización van a hacer durante su vida institucional.
Y este código de ética contribuye en el establecimiento de hábitos y competencias, gestión de la cultura organizacional, generación de valor, autorregulación y protección del trabajador, aprendizaje colectivo y sanción moral, revaloración del servicio público y herramienta de lucha contra la corrupción. Entonces, fíjense lo importante que es no solamente el establecer un código de ética, sino de su aplicación correcta, porque de allí se van a derivar varios modos de comportamiento y de conducta dentro de esa institución que van a permitir que el desarrollo institucional pues se lleve eficientemente y correctamente. Entonces hablamos de que contribuye al establecimiento de hábitos y competencias, por supuesto. Entonces, hay un marco que indica qué cosas se deben hacer en la organización y cómo se deben hacer, de tal manera que los colaboradores, los trabajadores de esa empresa, pues empiecen a crear estos tipos de conducta, estos tipos de comportamientos como verdaderos hábitos, lo que los va a hacer más competentes. Y eh, genera valor porque cuando tú estandarizas procesos, cuando tú normas procesos, entonces tú le das valor a esos procesos. Y cuando los procesos son de valor, las personas que los llevan a cabo se convierten en personas de valor y por supuesto, como resultado vamos a tener productos de valor. Llámense estos productos bienes o servicios. Entonces, fíjense lo importante, el código de ética contribuye a darle valor a todo lo que significa las operaciones, la actividad, el sistema organizacional. Además de eso, protege al trabajador y autorregula, hace que el mismo trabajador se autorregule porque al conocer el código de ética, al conocer las normativas éticas de la empresa en la cual desempeña su actividad, entonces se va autorregulando, se va perfeccionando, se va mejorando a sí mismo y a la vez pues se va protegiendo. Porque por supuesto, cuando tú cumples las normas, cuando tú cumples eh, con un código, con un documento que te indica cómo tú debes proceder y cuáles son las formas de proceder correctamente dentro de tu organización, entonces al cumplir con esas condiciones, tú estás protegiendo tu vida dentro de esa organización, tu vida laboral. Pero además, entonces también nos señala que cuando no cumplimos con estas condiciones, pues entonces podemos ser objeto de sanciones. ¿Y qué tipo de sanciones? Bueno, sanciones morales, sanciones éticas que dentro del mismo código, pues deberán estar establecidas. Y por supuesto que esto le da una revalorización a ese servidor público y lo más importante de todo, que es una herramienta para luchar contra la corrupción. Yo creo que ese sería el aspecto más relevante que podemos tomar en consideración dentro de la importancia de lo que significa un código de ética empresarial, porque es una herramienta bastante efectiva, bastante eficiente y comprobado además que nos permite luchar contra ese flagelo de la corrupción. ¿Cuáles son los objetivos de un código de ética? Bueno, perfectamente tenemos que hacer aquí un paréntesis para señalar que los códigos de ética están conformados básicamente o no básicamente, fundamentalmente por un principio general que es el de orientar la conducta de los integrantes de una organización. Pero además de eso, entonces hay una serie de objetivos específicos para poder cumplir con este objetivo general. Y tiene que ver estos objetivos específicos van orientados en función de, por supuesto, de las características específicas de cada organización. No todas las organizaciones tienen sus iguales objetivos específicos. Ahora, lo que sí debería ser siempre igual, independientemente de la organización para la cual actúe un determinado código de ética, porque esto también hay que tener presente, los códigos de ética no deben ser iguales. Todas las organizaciones no deben tener códigos de ética idénticos, pero el objetivo general sí es el mismo en todas las organizaciones y es ese de orientar la conducta de los integrantes de esa empresa, de esa institución.
Vamos aquí a ver eh, aspectos que tienen que ver con esos objetivos específicos. Los objetivos específicos en esta ocasión se han dividido en dos dimensiones, la dimensión del contexto interno y la dimensión del contexto externo. Como dije ya anteriormente, eh, posiblemente hayan empresas que tienen los mismos objetivos específicos que yo señalo acá y otras que no lo tienen, porque cada empresa, repito, va a ajustar sus objetivos específicos a sus propias condiciones, a sus propios procesos, a sus propios reglamentos, a su propia realidad. Pero algo que sí quiero destacar aquí es que fíjense cómo la palabra mejorar es un verbo que predomina dentro de este contexto del objetivo específico. Entonces, nos corrobora aún más que lo que ya he explicado acerca del código de ética, pues realmente es cierto. El código de ética simplemente nos va a ayudar, nos va a motivar, nos va a mejorar, nos va a proteger. Entonces empecemos a ver que entre los objetivos específicos tenemos enmarcar la actuación. eh, ¿De quiénes? Bueno, de los integrantes de una organización, ponerle un marco, ponerle unos límites, establecer unos criterios de desarrollo y de pautas dentro de esa institución, indicar las pautas de conducta que tienen que ver con el marco de esa actuación, generar lealtad y cooperación, por supuesto, cuando las personas se apegan al código de ética, pues se están apegando a una lealtad y una cooperación empresarial, es directamente proporcional el hecho de generar lealtad con el cumplimiento del código de ética, motivar a los colaboradores, por supuesto, porque usted cuando siente que las cosas que hace le dan resultados, entonces usted se motiva y sigue haciéndolas y las va mejorando además. ¿Mejora la rentabilidad? Claro que sí, porque cuando yo mejoro los procesos, cuando yo mejoro las formas de conducta de los trabajadores van a ser mucho más eficientes y por supuesto eso se va a traducir en mayor generación de ganancias y por ende de rentabilidad. Protege los intereses económicos. Claro que sí, porque al empleado tener claro que, por ejemplo, no debe sustraer ningún tipo de equipos de la organización, tampoco de cuando entiende que debe cuidarlos, entonces, por supuesto, la organización está además protegiendo intereses económicos de ella. Porque todo lo que tenga que ver con dinero, con el ahorro no solamente va relacionado con dinero como tal, sino que además con activos, con bienes. Y si cuido los bienes, si los bienes se cuidan, pues van a durar más, se va a gastar menos, se van a conservar mejor y la empresa no tiene que estar invirtiendo siempre en los bienes que ella tiene o en sus maquinarias, en sus procesos. Previene conflictos, mejora la confianza de inversionistas, a los inversionistas observar que la compañía, que esa institución tiene un proceder correcto, pues obviamente eso le va a generar confianza y cuando los inversionistas entienden que van a tratar o que están haciendo alianzas con empresas que mantienen códigos de ética, niveles éticos altos, pues por supuesto que eso genera confianza a la inversión, atrae mayores inversiones y además atrae mayor capital también. Atraer personas altamente calificadas. Cuando las personas son calificadas, cuando los profesionales, los colaboradores en las organizaciones son altamente calificados, siempre van a buscar esas empresas que les garanticen funcionalidades acordes a su nivel de excelencia. Mejora la imagen corporativa, por supuesto. Eso va relacionado con el nivel de confianza también y eso a su vez atraer inversionistas y atraer personas calificadas. Es decir, que es toda una cadena compuesta de eslabones que van ligados uno con el otro. Entregar un mensaje sincero al público y desincentiva la corrupción en la competencia y en todos los ámbitos organizacionales. Siempre va a desincentivar el aspecto que tiene que ver con la corrupción. Por otra parte, entonces vemos acá lo que tiene que ver con las partes, la estructura, cómo se conforma un código de ética. Y tenemos aquí 12 partes. Esto no es una camisa de fuerza. Algunos pudiesen considerar agregar otros elementos, otros pudiesen considerar eliminar
algunos, pero básicamente esta es la estructura de un código de ética según Vieira en el año 2015. Y un código de ética se conforma por las siguientes partes: un índice, una carta de presentación, eh, el alcance que tiene que ver hacia quién va a abarcar, cómo va a abarcar, qué va a abarcar ese código de ética, hasta dónde va a llegar ese código de ética, qué es lo que va a cubrir. Eso es lo que tiene que ver con el alcance, los principios éticos, eh, las conductas deseables, las conductas inaceptables. Me disculpan que la palabra esté mal escrita. eh, es inaceptables, y relaciones con los grupos de interés. ¿Cuáles son esos grupos de interés? Bueno, los que conocemos como los stakeholders, que no son otra cosa que cada uno de los individuos que forman parte de esos grupos de interés, que son clientes, proveedores, trabajadores, inversionistas, gerentes. Eso es lo que tiene que ver con los grupos de interés. Y las responsabilidades, el cumplimiento, la difusión, cómo se va a difundir, a quiénes se le va a difundir, porque hay que difundirlo para que las personas que forman parte de la organización lo puedan conocer, y cuando los integrantes de la organización lo conocen, pues lo pueden cumplir, porque usted como miembro de una organización, si no conoce el código de ética, si no conoce las normas que regulan su comportamiento dentro de esa organización, pues usted sencillamente no las va a cumplir. Entonces se debe, se debe difundir. Está la declaración de compromiso y, bueno, finalmente la aplicación. Se declara el compromiso eh, de cumplimiento y de este código de ética, y además entonces la aplicación, porque podemos tener un código de ética, pero si no se aplica, entonces es como si no existiera. De nada sirve que haya en una empresa un código de ética y no se aplique. Entonces, la aplicación forma parte de la conformación de ese instrumento, de esa herramienta, porque el código de ética realmente es una herramienta. Y disculpen, tenemos aquí entonces cómo se elabora ese código de ética. Bueno, tiene dos aspectos fundamentales, dos dimensiones, que son las formas de elaboración y el proceso participativo como tal, que es lo que es la elaboración, la propia elaboración. Entonces, dentro de esa elaboración de ese código de ética, en las formas de elaboración, tenemos tres formas. La organización decidirá cómo lo va a elaborar. Puede contratar una entidad externa que tiene sus pros y tiene sus contras. Básicamente, cuando se contrata a alguien de afuera para que haga un código de ética, pues se espera que el código de ética sea lo más ajustado a normas, lo más imparcial posible, porque lo está haciendo alguien que no tiene ningún tipo de conexión ni vínculos con ninguno de los integrantes de la organización. Pero esto también tiene un aspecto negativo, y es que se puede correr el riesgo que esa persona no conozca tan bien la empresa, que en la elaboración del código pueda cometer algunos errores, o pueda hacer un código de ética que no esté en contexto con la realidad de esa organización. Lo otro es encargar la elaboración a un área de la organización, pero eso puede tener riesgos de imparcialidad, de parcialidad también, perdón, de parcialidad hacia ciertas conductas, para beneficiar a unos o a otros eh, personajes que hacen vida en la organización. Entonces, la tercera, que es encargar la realización de un proceso en un área de la organización, sería lo que se recomienda que se haga, porque le da participación a todos los entes organizacionales a través de procesos de consulta, de reuniones, donde todos los integrantes de la organización empiezan a generar información que es de alto valor para la creación de ese código ética. Y en el proceso participativo, pues entonces tenemos la definición del marco, la conformación de los equipos de trabajo o del equipo de trabajo,
la capacitación del equipo líder, formación de las personas, el plan de trabajo, cómo se va a elaborar, cómo se va a llevar a cabo, eh, todo lo que tiene que ver con las fechas, la planificación. Y por supuesto, lo que tiene que ver con el diagnóstico, que es el que va a permitir recabar toda la información, recopilar toda la información que se va a utilizar para la creación de ese código de ética. Luego, entonces, por supuesto, la elaboración como tal de una propuesta inicial y la incorporación de aportes. Esa incorporación de aportes viene después de la propuesta inicial porque habrán aspectos eh, que se aceptarán, otros que no, y por supuesto entonces ese código de ética inicial pues acepta sugerencias, acepta observaciones y acepta modificaciones que se hacen en esa incorporación de aportes. Luego viene la aprobación final del código de ética, luego se difunde, se hace una inducción para que el personal se alinee, lo dijera, se comprometa con ese código de ética, se conecte con ese código de ética y entonces comienza la aplicación y actualización periódica. Hay que recordar que los códigos de ética no se hacen y quedan ahí y no aceptan cambios ni aceptan modificaciones. No, con el tiempo las empresas son muy dinámicas y eso genera cambios, por lo que si la empresa evoluciona, si la empresa cambia, si la empresa crece, si la empresa cambia de personal y cambia de estructuras y de desarrollo y de funcionamiento, pues obviamente deben hacérsele ajustes y cambios que puedan ajustarse a las nuevas realidades de esa empresa a través de esas actualizaciones periódicas. Esto según Vieira en el año 2015. Y finalmente tenemos las referencias. Muchas gracias.